Hola a todos. Gracias en primer lugar a la organización de este acontecimiento académico, de este Florence Now, al profesor Manuel Amezcua y a todo el equipo de la Fundación Index por permitirme participar de este encuentro tan interesante. Se me ha pedido que hable del contexto espiritual de Florence Nightingale y bueno, pues me presto a ello en unos minutos, no con la intención de hacer una exposición general y sistemática de la espiritualidad de Nightingale, porque es algo que escapa a mi alcance, no soy un experto en la obra de Nightingale, pero sí creo que puedo acompañar a todas las personas interesadas en este asunto en el intento de dibujar las líneas principales de lo que sería el contexto espiritual de Florence. En este sentido, bueno, para mí, preparando esta intervención y pensando en el asunto, me parecía muy llamativa una de las frases que aparecen en esa obra magnífica, que son las obras completas de Florence Nightingale, editadas por Lynn McDonald. Y en una de las frases, en el volumen 2, que está dedicado a los temas espirituales, en una de las frases dice que se ha puesto demasiado interés en las influencias del unitarismo en el pensamiento de Florence Nightingale, sin prestar la debida atención, sin embargo, a las influencias de la corriente inspirada en las obras de Wesley. Claro, yo creo que para muchos lectores españoles o hispanoamericanos, personas interesadas en la obra de Florence Nightingale, sean enfermeros o no, esta afirmación de que ese unitarismo que damos por hecho siempre en Nightingale no es tan importante, y sin embargo sí es importante otra corriente inspirada en Wesley, creo que ya nos puede hacer darnos cuenta de que algo no está yendo bien, en el sentido de que no somos capaces de entender, o por lo menos yo no me siento capaz de entender en profundidad qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué es el unitarismo? ¿Quién es el tal Wesley o Weasley? ¿Y qué influencia tiene eso sobre el pensamiento de Florence Nightingale? En ese sentido, creo que es interesante una reflexión sobre este asunto. ¿Por qué? Porque bueno, la importancia de Florence Nightingale no la vamos a descubrir nadie a estas alturas, y si estamos celebrando este acontecimiento por el bicentenario de su nacimiento es porque de verdad estamos convencidos de que todavía tiene cosas que decirnos su figura, y no es de extrañar porque es una figura compleja, poliédrica, es una figura interesante, que nos motiva, que nos impulsa a la acción. Pero claro, las otras dos palabras, contexto y espiritual, con las que le doy título a esta intervención mía, pues creo que no son tan fáciles de ver por qué deben resultarnos interesantes. Y es que la palabra contexto nos lleva a tener en cuenta unas dimensiones históricas, sociales, humanísticas en general, literarias y también religiosas, para las que no siempre estamos preparados. No siempre estamos preparados para saber incorporar todos esos datos, todo lo que le rodea a uno de estos personajes fundamentales de nuestra historia. Y después está el tema de la palabra espiritual. En estos últimos tiempos se oye mucho hablar de espiritualidad, incluso hay muchas publicaciones enfermeras que tratan del cuidado espiritual, pero creo que no siempre se define adecuadamente, con claridad, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de espiritualidad. En este sentido, me gustaría sumarme a la contribución que desde esta Universidad de Huelva, desde la que os hablo, en concreto de la Facultad de Enfermería, pues se está haciendo un esfuerzo, ¿no? El profesor Diego Feria en eso lleva muchos años trabajando, por recuperar la formación humanística para los enfermeros y enfermeras, porque realmente nos hace falta para llegar a ese contexto. Y yo en particular estoy especialmente interesado en esta dimensión espiritual, porque creo que de verdad sin ella no podemos entender a personas tan interesantes como Florence Nightingale, porque todas sus capacidades, toda su formación en matemáticas, en lenguas clásicas, toda su capacidad de liderazgo, probablemente no hubiera llevado a ningún sitio si no hubiera tenido una energía que la movía a hacerlo, ¿no? Y en esa energía creo que está desde luego todo ese fundamento espiritual. Sin ánimo de extenderme, pero creo que es importante definir los conceptos al principio de esta intervención, entiendo por espiritual aquello que ha definido Max Scheler, un filósofo alemán fallecido en 1928, en su libro El puesto del hombre en el cosmos. Scheler ahí dice
que lo más esencial del ser humano, lo que nos hace ser humanos y nos distingue de los animales, es precisamente la vida espiritual, entendida como la autoconciencia que la persona tiene de sí misma, de su sitio en el mundo y las preguntas que se hace a raíz de ahí. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué son los otros? ¿Qué sentido tiene la existencia? Y esto, en la tradición filosófica occidental, lleva a la pregunta por Dios. No necesariamente un Dios personal, el Dios de una de las religiones, sino el Dios como aquel que es la primera causa, como diría Aristóteles, ¿no? El motor inmóvil, la causa incausada, o simplemente aquello que le da sentido a todo, ¿no? Entonces yo creo que es en este sentido en el que debemos hablar de una espiritualidad de Florence Nightingale, en el sentido de esa inquietud espiritual, de tomar, habiendo tomado conciencia de sí misma, empezar a hacerse preguntas sobre el sentido de las cosas. Pero esto no nos tiene por qué separar de la religión. Ahora, en el siglo XXI en el que estamos, hay mucha gente que está intentando vivir esta espiritualidad fuera de comunidades religiosas cerradas, pero esto no ha sido una tendencia mayoritaria en el pasado. De hecho, en el caso de Florence Nightingale, es importante darnos cuenta de que su contexto religioso, el marco religioso en el que se desenvuelve, es muy importante. En este sentido, me gustaría remitiros a un texto de Benjamin Constant que se llama De la religión, considerada en sus formas, en sus fuentes y en su desarrollo, en el que se hace una diferencia que considero esencial para poder aproximarnos a esta dimensión espiritual de Florence Nightingale. Es una diferencia entre el sentimiento religioso y las instituciones religiosas. Nos dirá Constant que la religión es algo indestructible, que es algo que no podemos pasar por alto al considerar la realidad del ser humano, y que es esta diferenciación entre sentimiento religioso e instituciones religiosas la que nos puede permitir entender muchas cosas que en un principio parecen incomprensibles. Creo que esto es clave para entender a Florence Nightingale, porque va a atravesar diferentes etapas a lo largo de su vida, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de encontrarle el sentido, diferentes sentimientos acerca de una u otra comunidad religiosa, pero en el fondo siempre va a sentir desde esa llamada a los 16 años, ¿no? La famosa llamada divina, hasta el final de sus días siempre va a sentir esa presencia de algo que la supera, de algo que la trasciende. Creo que no debemos olvidar esa premisa de Constant. Pero ese sentimiento, que es algo profundamente interior, íntimo a la persona, no está separado de la realidad exterior, de la realidad corporal, de la realidad histórica de cada uno de nosotros. En ese sentido, es importante darnos cuenta que el sitio donde nacemos, el idioma que hablamos, el entorno comunitario en el que nos movemos, nos condiciona mucho más de lo que parece. Por eso no podemos acercarnos a Florence Nightingale sin entenderla como una mujer del siglo XIX, de familia inglesa, criada en Inglaterra. Bien, ¿qué quiere decir eso? Para introducirnos en la espiritualidad de Florence Nightingale en su contexto, creo que lo más importante de todo, además de estas ideas principales que hemos expuesto y que son, digamos, una introducción, lo más importante es acercarnos a la Reforma Protestante y entender qué quiere decir. Pero no es fácil para nosotros. Para nosotros me refiero a los hispanohablantes, y en general los hispanohablantes venimos de culturas católicas. No hay ningún país hispanohablante en el que la mayoría de su sociedad sea de religión protestante, o si lo hay, desde luego yo no lo conozco. Puede ser una torpeza mía, pero me suena que la mayoría de los países que hablamos castellano, la religión mayoritaria de sus poblaciones es la católica. Esto es un problema para nosotros, es un problema de comprensión, un problema para comprender al otro. ¿Por qué? Porque en muchas de nuestras sociedades, y desde luego en España, más que en ningún otro sitio, la identidad nacional se ha identificado con la religión católica, pero con la religión católica vista de un modo exclusivista, de tal forma que en la historia de España la expulsión del diferente, bien fueran los judíos, bien fueran los musulmanes o bien fueran los protestantes, hasta hace muy poquito, hasta la guerra civil del siglo XX, en la que se persiguió a los colectivos protestantes, ha sido una tendencia clarísima. De tal forma que el español tenía que ser católico, y ser católico formaba parte intrínseca del ser español. Eso nos ha robado, hasta cierto punto,
aunque haya tenido muchas cosas positivas que ningún historiador podría negar, pero nos ha negado la capacidad de convivir, de discutir, de contrastar nuestros puntos de vista, o los puntos de vista católicos, con los puntos de vista protestantes, por ejemplo, o los puntos de vista judíos o musulmanes. Y eso dificulta nuestra capacidad hermenéutica, nuestra capacidad de comprender al otro. Yo creo que esto es algo que nos afecta seriamente a la hora de aproximarnos a Florence Nightingale. En ese sentido, de la Reforma Protestante, y bueno, hay multitud de textos sobre la Reforma Protestante, yo voy a quedarme solo en un par de ideas, ¿no? Entender las bases de la Reforma Protestante nos permitirá entender el contexto social, espiritual, histórico de Florence Nightingale en el siglo XIX y, por tanto, entender sus puntos de partida. En este sentido, pues recordemos que Lutero plantea las famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517 y que a raíz de ahí esto había surgido a raíz de la predicación de las indulgencias, algo contra lo que Lutero estaba completamente en contra, y a raíz de ahí se genera un proceso de enfrentamiento con el papado romano y con toda la estructura eclesial del momento, que termina llevando a una ruptura de la Iglesia. No debemos olvidar, y así nos lo hacen saber todos los historiadores serios que se han ocupado del tema, que bajo el trasfondo teológico, bajo esa realidad de discordancia teológica que hay entre Lutero y la teología oficial romana del momento, subyace también toda un hambre de emancipación nacionalista de los territorios alemanes, de los príncipes electores alemanes, que ven en la posibilidad de apoyar a Lutero la ocasión de separarse del emperador y de separarse del papa. En este sentido, bueno, pues planteado eso, quedémonos con las dos ideas básicas de la Reforma Protestante. Por un lado, el principio de la sola fides, o solo la fe, que anula la posibilidad de colaborar con las propias obras en el proceso de la propia salvación, es decir, las buenas obras a partir de Lutero ya no van a tener la repercusión en la salvación de cada uno y por lo tanto van a ser despreciadas hasta el extremo, van a ser despreciadas en ocasiones hasta niveles increíbles, solamente por el ansia de no parecer papista, ¿no? De no parecer católico. Esto se va a traducir en un abandono de todas las actividades caritativas que venían desarrollándose en conventos y monasterios, entre otros sitios, por ejemplo en el cuidado del otro. Esto nos va a llevar a lo que es conocido como el periodo oscuro de la enfermería en los países protestantes, pero va a tener después consecuencias positivas, sí, positivas, en el sentido de que el Estado va a tener que encargarse de esos cuidados pasado el tiempo. Y en ese proceso en el que el Estado se hace cargo, la profesionalización de la enfermería va a vencer, va a primar sobre la dedicación tradicionalmente vocacional de los países católicos. Esa va a ser una de las consecuencias fundamentales de la reforma. El sola fides, solo la fe. Es la fe del cristiano el que le hace salvarse, el que le lleva a la salvación. Eso en el ámbito estrictamente luterano. En el ámbito calvinista, el dogma, podríamos decir, de la predestinación va a ser muy riguroso y va a llevar incluso al hecho de decir no hay nada, ni siquiera la fe, nada de lo que yo pueda hacer va a cambiar ni un ápice lo que Dios ya ha escrito en su libro sobre los salvados y los réprobos, ¿no? Pero bueno, bien, la evolución del calvinismo, todos estos temas, me perdonáis que los trate someramente, son profundísimos, llevan dando siglos de discusión entre las más insignes cabezas de la intelectualidad occidental, y yo no puedo tratarlo en profundidad en 20 minutos, pero sí quería esbozarlo, ¿no? La sola fide, solo la fe, no las obras. Y en segundo lugar, la sola escritura, solo la palabra, solo la Biblia, como fuente de acceso a la revelación divina. Esto tiene unas consecuencias impresionantes, porque al quitar el carácter mediador de la Iglesia, el cristiano se queda solo en su intento de salvarse, en su deseo de seguir a Dios, de comprender cuál es la voluntad divina, se queda solo con la palabra. Y esto convierte a los cristianos protestantes, antes que ninguna otra cosa, en lectores. Las consecuencias de esto son impresionantes. Impresionantes. La alfabetización, el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo del individualismo, una serie de características que forman parte de nuestra cultura actual y a la que casi ninguno de nosotros estaría dispuesto a renunciar,
vienen claramente de estos orígenes conectados con la Reforma Protestante. Sola fides, sola Scriptura. Este segundo principio va a aparejar, unido con el primero, el desmontaje de gran parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Al desaparecer el sacerdocio como tal y desaparecer el monacato, desaparece prácticamente el clero, y entonces se queda una estructura mucho más débil, mucho más voluble, como andamiaje sobre el que se construyen las comunidades protestantes. Si a esto le sumamos un efecto prácticamente necesario del libre examen de las escrituras, nos encontramos con comunidades que se van dividiendo una y otra vez en diferentes denominaciones dentro de una única confesión protestante. El anabaptismo, el presbiterianismo, el congregacionalismo, el calvinismo, el anglicanismo. Son multitud de divisiones en las que se va fragmentando el protestantismo. He nombrado una de ellas, el anglicanismo. Ahí es donde empiezan las raíces de Florence Nightingale, porque todos sabemos que a raíz del intento de anulación del matrimonio de Enrique VIII de Inglaterra con Catalina de Aragón, que no le había dado un descendiente varón ese matrimonio, pues entonces Enrique VIII plantea la disolución del matrimonio. El Papa le dice que no, y a raíz de ahí el monarca inglés pues decide separarse de la Iglesia de Roma, aprovechando el rebufo de la Reforma Protestante Luterana. Ocurre aquí algo que también estaba ocurriendo en Alemania, pero que en Inglaterra va a llegar a una dimensión importante, en parte por el propio carácter inglés y su condición insular. Y es que se produce una identificación total entre la Iglesia y el Estado, de tal forma que el monarca, Enrique VIII, y los monarcas posteriores, se convierten en los cabezas, en la suprema instancia de la Iglesia anglicana. Esto va a hacer que la dimensión espiritual, como es normal, es lógico, la dimensión espiritual del anglicanismo queda empobrecida porque su funcionamiento está completamente imbricado con el funcionamiento político del país. Durante las primeras décadas, después de este cisma anglicano, la población, el clero, las altas instancias inglesas, van a estar oscilando entre posiciones pro-católicas o pro-calvinistas, hasta que al final, en el reinado de Isabel I, se consolide ya un nuevo clero anglicano, se consolide un modelo estable de creencias, de dogmas, de estructura eclesial anglicana, que terminarán consolidándose en el reinado de Jacobo I. Estamos en el siglo XVI, primeros años del XVII, y tenemos que saltar prácticamente 150 años para encontrarnos con otra de esas palabras que hemos nombrado antes, con John Wesley. John Wesley y su reforma, conocida como metodismo, reforma del anglicanismo. Insatisfecho con la profundidad de la vivencia religiosa anglicana, John Wesley, sin pretender crear una nueva corriente, una nueva secta dentro del anglicanismo, propone una vía de perfeccionamiento moral, de perfeccionamiento individual a través del estudio metódico de las escrituras, de ahí el nombre de metodismo. Y un grupo de otras personas se le une y tiene una expansión rapidísima por Inglaterra. Esta es una de las corrientes que Lynn McDonald nos dice que tiene una importante influencia sobre Florence Nightingale. Y así, desde luego, los textos parecen indicarlo, porque Florence Nightingale está, desde el principio de su vida hasta el final, muy imbuida de esa idea de que es el estudio personal de la palabra, el estudio personal de las escrituras, lo que puede contribuir de una forma muy importante a la vida cristiana de cada uno de los miembros de la Iglesia, sea la Iglesia anglicana, o sea la Iglesia católica, o sea la Iglesia unitaria. Y a raíz del unitarismo, pues mencionaré rápidamente que el unitarismo es una corriente religiosa dentro del protestantismo, pero que conecta con algo muy, muy anterior, que es con las doctrinas arrianas que ya estaban vigentes en el siglo III y en el siglo IV. Arrio, un presbítero egipcio de Alejandría, desarrolla un pensamiento propio, teológico, en el que afirma que Jesús no es
Dios en el mismo nivel que Dios Padre, sino que es tampoco, afirmando que tampoco es preexistente a la creación, sino que es una criatura más. Claro, esto choca de una manera muy importante con los planteamientos que terminarán convirtiéndose en los planteamientos ortodoxos de la Iglesia Católica, como es el dogma de la Trinidad, la afirmación de que es un solo Dios en 3 personas. Esto se definirá en los concilios de Nicea y de Constantinopla durante el siglo IV y condenarán gravemente las doctrinas arrianas. Doctrinas que van a quedar sobreviviendo en grupos minoritarios desde el siglo III hasta después de la Reforma Protestante, cuando encuentran, en esa fragmentación de la única iglesia que había habido hasta entonces, encuentran la posibilidad de consolidarse otra vez. Y una de esas corrientes es el unitarismo inglés, que después tendrá un esplendoroso desarrollo en la costa este de Estados Unidos, concretamente en Nueva Inglaterra. El unitarismo, su propio nombre lo dice, lo que identifica es un solo Dios. Y entonces, digamos que se acerca a Jesús como un modelo, como alguien muy especial, como un guía, pero no encontrando en Jesús al mismo Dios. Y eso tiene consecuencias morales, prácticas, litúrgicas y de todo tipo de la máxima relevancia. Con lo cual, y sin ánimo de extenderme mucho, pues hemos planteado, y quiero recoger ya algunas de las ideas para ir terminando, hemos planteado que el sentimiento religioso no es lo mismo que las instituciones, y ya estamos viendo cómo la Reforma Protestante, hay que recordar que Benjamin Constant también era protestante, la Reforma Protestante permite identificar muy bien cómo ese sentimiento religioso de una persona le puede ir llevando a cambiar, a moverse entre diferentes confesiones, entre diferentes estructuras religiosas, instituciones. Por otro lado, recordemos que es propio de la vida espiritual esa autoconciencia, esa reflexión sobre la propia vida en búsqueda de sentido, y que los aspectos humanísticos, religiosos, literarios, estrictamente históricos, son fundamentales para entender el contexto en el que se desarrolla un pensamiento. En este sentido, no es de extrañar que Florence Nightingale, que tenía una profunda convicción relacionada con la necesidad de transformar el mundo y además transformarlo cuidando a los demás, no es de extrañar que ella no terminara de encontrarse cómoda en ninguna de las confesiones en las que estaba, porque era una mujer, podríamos decir, librepensadora, formada, con pensamiento crítico, con capacidad de tomarse en serio a sí misma y con capacidad de tomar en serio la llamada de Dios desde sus 16 años. Claro, en un mundo protestante, anglicano, digamos, de bajo nivel de compromiso individual, porque ser inglés y ser anglicano es prácticamente lo mismo, ella no podía sentirse cómoda ahí. Y menos si lo que se espera de una mujer es simplemente que se case y que tenga hijos, porque eso es lo que tienen que hacer las mujeres protestantes, y no quedarse solteras para cuidar enfermos como si fueran monjas católicas. Ella no podía sentirse cómoda ahí. Pero claro, tampoco podía sentirse cómoda en la Iglesia Católica, en la que en algún momento se planteó la conversión, como le ocurrió a otra gente de su entorno, porque en la Iglesia Católica veía 2 problemas muy gordos. Uno era una rigidez dogmática muy importante y otro una rigidez jerárquica. Ese autoritarismo propio de las estructuras rígidas, estructuras fuertes como la de la Iglesia Católica, no era acorde con el pensamiento de Florence Nightingale. Y tampoco la idea de que el dogma podía superar al libre pensamiento, al pensamiento racional y al examen detenido e individual de las Escrituras. En ese sentido hay un acontecimiento que marca, justo en la madurez de Florence Nightingale, marca, digamos, lo que es su piedra de tropiezo con el catolicismo, que es la proclamación del dogma de la infalibilidad papal durante el Concilio Vaticano I en el año 1870. A partir de ahí, pues bueno, ya digamos que era imposible que Florence Nightingale diera el paso hacia su conversión, ¿no? Pero siempre estuvo abierta a buscar las influencias, a buscar los entornos, a buscar las personas donde esa conciencia que tenía de sí misma y el sentido que veía la vida de ayudar a los demás, de transformar el mundo mediante el trabajo, pudiera encontrar un eco positivo, ¿no? De ahí que tuviera una mentalidad abierta hacia el mundo oriental, hacia las diferentes corrientes del protestantismo o hacia el catolicismo en concreto. Finalmente, Florence Nightingale
desechada ya la posibilidad de la conversión al catolicismo, permanece hasta el final de sus días como miembro de la Iglesia de Inglaterra, de la Iglesia anglicana, pero con una participación bastante laxa, según nos cuentan en muchos de los pasajes de sus obras completas, en 2 volúmenes, especialmente el volumen 2 y el 3, que invito a leer porque son realmente muy interesantes. El volumen 2 dedicado a la espiritualidad y el volumen 3 a la teología como discurso racional sobre Dios, ¿no? En este sentido, pues hay iglesias protestantes que han considerado a Florence Nightingale como una santa no en el sentido católico majestático, ¿no?, sino en un sentido más pequeño. En el año 2000 y el año 2001 pues recibió esta denominación o esta apreciación de santidad por 2 colectivos, 2 comunidades, ¿no?, 2 comunidades protestantes. Y así pues se mantuvo hasta el final de sus días. Pero realmente esa apertura del pensamiento de Nightingale es el que creo que nos sigue haciendo a nosotros hoy, más allá de la confesión religiosa de cada uno de nosotros, poder sentirla como alguien que nos abre a una dimensión del más allá, que nos abre a un pensamiento abierto, un pensamiento nuevo sobre nuestras propias delimitaciones organizativas, digamos, comunitarias, y que además nos ayuda a tener siempre como criterio de pensamiento esa necesidad, ese deseo de ayudar al otro y transformar la realidad. Pues sin más, espero que haya servido de algo y quedo a vuestra disposición para preguntas, comentarios, sugerencias en el día del debate. Muchas gracias de nuevo al profesor Amezcua y a todos los organizadores. Un saludo y hasta pronto.